Hola amigos y amigas del canal de YouTube. En esta ocasión, en este vídeo, quisiera hablaros sobre el modelo de la banca de proximidad y en particular sobre lo que sería la banca cooperativa. Se trata de un modelo alternativo, diferente al modelo de la gran banca especulativa, que es la que nos ha llevado a la crisis financiera que estamos sufriendo en la actualidad y que ha provocado grandes escándalos y estafas bancarias. De hecho, la cultura económica y en particular la cultura financiera puede sernos de gran utilidad para poder decidir con libertad cuál es el banco con el que queremos trabajar. A la banca de proximidad se la conoce en Europa con el término de Community Banking. Es la definición que ofrece la Unión Europea y que hace referencia a aquellos bancos que trabajan habitualmente con las comunidades locales muy vinculados al territorio. De hecho, la principal característica del modelo de banca de proximidad es precisamente su arraigo al territorio. Eso significa que se trata de bancos de pequeña dimensión, bancos pequeños, pero no por ello mal gestionados o que no sean solventes y rentables, porque de hecho sí que lo son y en muchos casos más rentables y más solventes que la gran banca. Y por otro lado, se trata de un modelo que por el hecho de estar arraigado al territorio permite también ofrecer servicios de carácter social, es decir, es lo que se denominaría la obra social, o dicho de otro modo, una parte de los beneficios económicos que consigue esta banca de proximidad los revierte en el territorio a través de la financiación de diferentes tipos de actividades culturales, sociales, artísticas y deportivas de manera gratuita. Otra de las características que define a la banca de proximidad es el hecho de que se trata de una banca que se dedica exclusivamente a financiar la economía productiva, es decir, no se dedica ni a la especulación ni a realizar transacciones financieras internacionales, sino que se centra exclusivamente en la financiación de las empresas locales, en la financiación del territorio en el que se encuentra ubicada. Desde ese punto de vista, se trata de una banca diferenciada y segmentada que trabaja principalmente con trabajadores autónomos, con microempresas, con pequeñas y medianas empresas y con organizaciones de la economía social y del tercer sector. Digamos, por tanto, que la banca de proximidad o community banking, como se conoce en la Unión Europea, es un tipo de banca muy enfocada a la financiación de la economía real, de la economía productiva, que es a lo que realmente se tiene que dedicar un banco. Pero antes de seguir analizando las características y lo que representa la banca de proximidad, es importante hacer un breve repaso sobre los diferentes modelos de banca que existen en Europa. En este sentido, podríamos decir que hay dos grandes modelos tradicionales de banca, como son la banca privada, representada por la gran banca de carácter universal, y por otro lado, la banca pública. La banca pública es un modelo que en España desapareció a principios de los años 90 con la privatización de esa banca a través de la creación de Argentaria y su posterior venta al BBV, pero que todavía existe en la mayoría de países de la Unión Europea, especialmente en los países más relevantes, como es el caso de Alemania o de Francia. El modelo de gran banca o de banca universal es un modelo enfocado a las transacciones financieras internacionales que de alguna manera contribuye al desarrollo de los paraísos fiscales y de operaciones especulativas. Frente a estos dos grandes modelos existen otros dos modelos que podríamos definir como modelo de banca social, que son el modelo de banca ética, representado principalmente en el centro y el norte de Europa, y que ya hablaremos sobre este modelo en otro vídeo posterior, y el modelo de banca de proximidad, que es el que nos interesa en este caso. Concretamente, el modelo de banca de proximidad está representado por dos tipos de entidades bancarias, que son, por un lado, las cajas de ahorros y por otro lado, los bancos cooperativos o las cooperativas de crédito. En Europa, en estos momentos, y en la mayoría de los países de la Unión Europea, subsisten estos dos tipos de entidades bancarias que constituyen el modelo de banca de proximidad y que representan un papel muy importante sobre el conjunto del sistema financiero a nivel europeo.
Dentro del modelo de banca de proximidad podemos hablar, por lo tanto, de lo que sería la banca cooperativa, concepto que se suele utilizar en la mayoría de países de la Unión Europea y que en el caso concreto de España se denomina cooperativas de crédito y cajas rurales. Se trata de un modelo de banca de proximidad muy enfocado al territorio, como decíamos anteriormente, y que se basa en el hecho de que a la vez que funcionan como una entidad bancaria, es decir, se dedican a conseguir depósitos a través de sus clientes para luego prestar a las economías domésticas y a las pequeñas y medianas empresas, es un modelo caracterizado por el cooperativismo, es decir, que la banca cooperativa funciona a través de lo que se denominan los principios cooperativistas, entre los cuales cabe destacar el principio de intercooperación cooperativa o de colaboración entre diferentes tipos de entidades, el principio de la comunidad local y de la solidaridad y el principio según el cual una parte de los beneficios económicos que genera este tipo de banca revierten en la sociedad a través del Fondo de Formación y Promoción del Cooperativismo, que en el caso de las cajas de ahorros también se le denomina obra social. Existen dos tipos de banca cooperativa o cooperativas de crédito. Por una parte estarían lo que se llaman las cajas rurales, que tienen sus orígenes en Alemania, en cuyo caso se denominan cajas Raiffeisen, y que están muy vinculadas a la financiación del mundo rural y del sector agrario. Principalmente se han dedicado a financiar y apoyar las inversiones de lo que serían las cooperativas de crédito y el sector agrario en general. En España tienen un peso muy significativo. Otro tipo de banca cooperativa o cooperativas de crédito lo representarían lo que se denominan las cajas populares y profesionales, que se trata de bancos cooperativos de proximidad enfocados a la financiación de determinadas profesiones muy específicas o dedicados también a la financiación de otros sectores distintos al sector agrario, como es el caso de la industria y el sector servicios, y que en muchos casos están muy vinculadas a lo que sería el cooperativismo de trabajo asociado. De hecho, algunos de estos bancos cooperativos en sí representan también a su vez bancos de carácter asociado, en el sentido de que sus propios trabajadores son los propietarios de dichos bancos. En Europa, la banca cooperativa o cooperativas de crédito tienen un peso muy relevante. De hecho, existen alrededor de 4.200 bancos cooperativos con 81 millones de miembros y 205 millones de clientes. En países como Alemania o Francia llegan a representar una cuota de mercado del 25, 30 o incluso 35%. Y lo que es más importante, este tipo de bancos cooperativos están reconocidos y son protegidos por las propias administraciones públicas, que ven en ellos una gran posibilidad de financiación de no solamente el mundo rural, sino de la pequeña y mediana empresa. Todos estos bancos cooperativos están representados a través de la denominada Asociación Europea de Bancos Cooperativos, que actúa como lobby de presión frente a los intereses de otros grupos empresariales y que de alguna manera defiende los intereses de la banca cooperativa ante la Unión Europea. Existe un dictamen del Consejo Económico y Social de la Unión Europea de fecha del año 2015 en el que se reconoce la gran importancia de la banca de proximidad y, por tanto, la necesidad de que ésta se siga manteniendo y se siga desarrollando, por lo que en ese dictamen se proponen medidas concretas que van en la línea de potenciar y favorecer la banca de proximidad y, en particular, la banca cooperativa. El conjunto de la banca de proximidad, representado tanto por cajas de ahorros como por cooperativas de crédito, representan en el total del sistema financiero europeo un porcentaje del 40%, lo cual significa que estaríamos hablando de un modelo de banca con un peso importante parecido al que pueda tener el modelo de la banca universal o otro tipo de modelos bancarios.
En ese dictamen del Consejo Económico y Social de la Unión Europea se reconoce la necesidad de lo que se denomina la biodiversidad del sistema financiero, es decir, que los diferentes modelos de banca, banca universal o gran banca, banca pública, banca de proximidad y banca ética, deben coexistir dentro del conjunto de países de la Unión Europea. Por otra parte, se reconoce que el ecosistema financiero tiene que ser estable y eficaz y para ello es necesario evitar operaciones especulativas que puedan desarrollar diferentes tipos de entidades bancarias. Por otro lado, se reconoce también en ese dictamen que la banca de proximidad desempeña una función social clave al servicio de las economías locales, contribuyendo activamente a la financiación de la economía productiva. En definitiva, estamos ante un tipo de modelo bancario claramente reconocido no solamente por la Unión Europea, sino por los principales países que están en Europa. En España nos encontramos en estos momentos ante un peligro inminente de desaparición de la totalidad de la banca de proximidad. De hecho, una parte importante de la misma, representada por las cajas de ahorros, ya ha desaparecido. A lo largo del año 2014 y a través de procesos de concentración bancaria y de fusiones, las cajas de ahorros se han ido transformando en bancos privados y en estos momentos solamente existen dos pequeñas cajas de ahorros en todo el Estado español. La Caixa Ontinyent en el caso de la Comunidad Valenciana y Caixa Pollensa Colonia en el caso de las Islas Baleares. Todo el resto de cajas de ahorros ha desaparecido. Por lo tanto, en la actualidad, la banca de proximidad en España está representada única y exclusivamente por las cooperativas de crédito y las cajas rurales, que son las que siguen desempeñando un papel importante de financiación tanto del mundo rural como del ámbito urbano en el campo de los trabajadores autónomos, las microempresas y las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, este modelo de banca de proximidad representado por las cooperativas de crédito en España también se encuentra en un serio peligro de desaparición como consecuencia de las políticas de concentración bancaria practicadas por el Ministerio de Economía y que se traducen en grandes procesos de fusiones que implican la desaparición de una gran cantidad de este tipo de entidades. Bueno, pues amigos y amigas del canal de YouTube, llegamos al final de este vídeo. Espero que la información que os he facilitado os pueda resultar de utilidad. De alguna manera he intentado contribuir a mejorar un poco más la cultura financiera para que podamos convertirnos en ciudadanos con capacidad de decisión libre. Si alguno de vosotros o de vosotras considera que le puede interesar obtener más información sobre el tema de la banca de proximidad y en concreto sobre la banca cooperativa, puede consultar cualquiera de mis dos libros que he publicado durante estos últimos años, tanto el libro La banca que necesitamos como el libro Es posible un mundo sin bancos, la revolución de las finanzas éticas y solidarias. Muchas gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.